Nunca olvidaré la sensación de aquel ascensor subiendo lentamente, como si el tiempo quisiera ponerme a prueba. Apretaba con fuerza la asa del bolso, repitiendo mentalmente el nombre de mi jefe y el departamento donde debía presentarme. El corazón latía más fuerte en cada planta, y una mezcla de entusiasmo y miedo se apoderaba de mí. Había luchado tanto por esa plaza, competido con decenas de candidatos, y ahora estaba allí. Sabía que no sería fácil, pero no imaginaba cuánto. El ascensor se detuvo con un ligero sacudón y, al abrirse, reveló el pasillo blanco y frío del 12º piso. Mi pasantía comenzaba en ese instante. El ambiente de la oficina era silencioso, interrumpido solo por el sonido de teclas siendo presionadas y teléfonos sonando brevemente. Las personas parecían demasiado ocupadas para notar mi presencia. Un hombre con gafas pasó apresurado a mi lado, y una joven a lo lejos me lanzó una mirada curiosa. Nadie sonrió. Me dirigí a la recepción del departamento, donde una secretaria simpática, llamada Beatriz, me saludó con una sonrisa cansada. Ella llamó a mi supervisor y, en minutos, fui llevada hasta una sala acristalada donde él me esperaba. Era un hombre de mediana edad, mirada desconfiada y expresión aburrida. Me miró de arriba abajo y dijo: «Ah, ¿tú eres la pasante?». Él no parecía entusiasmado con mi llegada. Habló rápido, señaló una mesa en la esquina de la oficina y dijo que, por ahora, me quedaría allí. «Vas observando, después te paso unas cositas fáciles para ir practicando». Su tono era el de quien solo desea librarse de la obligación. Mientras me instalaba, intenté sonreír a los colegas alrededor, pero pocos respondieron. Escuché a alguien murmurar algo sobre la novata, seguido de una risita apagada. Fingí no oír, respiré hondo y abrí mi cuaderno, decidida a no dejar que aquello me afectara desde el principio. No había venido hasta allí para ser invisible. Las horas pasaron lentamente en ese primer día. Recibí algunas instrucciones básicas, asistí a reuniones en las que nadie siquiera me dirigió la palabra, y traté de absorber todo lo que pudiera. Tomé café frío en la cafetería mientras fingía no notar las miradas de juicio. Noté que el equipo estaba compuesto casi enteramente por hombres, y me di cuenta de lo estrecho que parecía mi espacio debido a eso. Cada movimiento mío parecía observado, cada error anotado. Aún así, mantuve la sonrisa, anoté todo y hice preguntas discretas, tratando de mostrar interés sin parecer insistente. Era un juego delicado. Durante el almuerzo, me senté sola en el comedor. Observaba los grupos formarse, conversaciones animadas emergiendo aquí y allá, pero nadie me invitó. Tomé mi celular y fingí estar ocupada con algún mensaje importante, aun sabiendo que nadie había escrito. La comida sabía sin sabor. Pensé en llamar a mi madre para contarle cómo había sido mi primer día, pero sabía que ella se preocuparía, así que lo dejé pasar. Me prometí a mí misma que al día siguiente intentaría acercarme a alguien, iniciar una conversación, mostrar que yo no era solo la pasante. Yo tenía voz. Al final de la jornada, mi jefe me llamó para una charla rápida. Dijo que no esperaba mucho de las pasantes, que lo importante es no molestar. Repitió que debía observar y aprender, pero sin involucrarme demasiado. Agradecí cortésmente, pero por dentro algo se movía. Yo quería más que eso. No había estudiado tanto, pasado tantas noches en vela, para ser tratada como un peso muerto. Salí de la sala con pasos firmes, aunque por dentro me sintiera pequeña. El cielo del atardecer estaba gris, como si reflejara exactamente lo que yo sentía. En el autobús de regreso a casa, miré mi reflejo en la ventanilla. Cansada, pero decidida. Reviví mentalmente cada detalle del día, cada expresión que vi, cada palabra que escuché. Había un nudo en la garganta, una mezcla de frustración y esperanza. Pensé en rendirme, pero algo dentro de mí decía que no podía. Que necesitaba demostrar, primero para mí, luego para ellos, que yo era capaz. Que ese lugar no me iba a devorar. Ser pani no era una etiqueta, era una etapa. Y toda etapa pasa, especialmente cuando uno tiene valor para atravesarla. Al segundo día, llegué más temprano que todos, decidida a hacer algo diferente. Preparé mi espacio, revisé algunas anotaciones y esperé a que la oficina comenzara a llenarse. Cuando llegaron los primeros colegas, forcé una sonrisa y saludé a todos. Algunos respondieron educadamente, otros solo asintieron con la cabeza. El silencio entre los escritorios se interrumpía de vez en cuando por risas apagadas y conversaciones entre los más cercanos. Observaba todo con atención, tratando de entender las dinámicas, los pequeños grupos, quién lideraba a quién. Fue entonces cuando escuché por primera vez: «Ella quiere mostrarse demasiado, ¿no?».
Fingí no haber escuchado, pero el comentario martilló en mi cabeza el resto del día. Era como si cada gesto mío fuera interpretado como exageración o pretensión. Cuando hacía una pregunta más técnica, alguien suspiraba. Cuando intentaba mostrar algo que había investigado, escuchaba risitas desde el otro lado de la sala. La sensación era como caminar por un campo minado, donde cualquier movimiento podía convertirse en burla. Comencé a notar que mi jefe, cada vez que me veía, soltaba comentarios como calma, pasante, nadie te va a dar un premio por eso o todavía vas a aprender que aquí uno sobrevive, no impresiona. Durante las reuniones, mi presencia parecía un detalle irrelevante. Incluso sentada en la mesa, nadie me dirigía preguntas. A mi jefe le gustaba hacer bromas del tipo: ella está ahí solo tomando notas para decorar el ambiente. Algunos colegas reían, otros miraban incómodos. Era un desprecio velado, pero constante. Me preguntaba si sería diferente si fuera un chico. Si me verían con más respeto, si considerarían mi opinión. No era solo ser pasante, era ser mujer, joven, y estar tratando de ocupar un espacio que ya parecía tener dueños. Dolía más de lo que quería admitir. En la cafetería, una mañana, intenté iniciar una conversación con dos empleadas que parecían más accesibles. Hablé sobre un curso que estaba haciendo y pregunté cómo habían comenzado en la empresa. Me escucharon con atención, sonrieron y dijeron que las cosas mejoran con el tiempo. Es solo una fase de adaptación, ya sabes cómo es. Pero su mirada tenía algo de lástima. Como si ya supieran lo que yo aún estaba descubriendo. Una de ellas, antes de irse, dijo en voz baja: haz bien tu trabajo, en algún momento alguien lo notará. Eso resonó en mi mente. Yo quería ser notada, sí, pero por lo que hacía, no por aguantar en silencio. Un jueves lluvioso, me llamaron para revisar un informe financiero. Era una tarea delicada, y mi jefe me lo entregó con desprecio, diciendo: vamos a ver si sirves para algo más que organizar post-its. Pasé horas sumergida en los números, comparando datos, revisando detalles. Al final de la tarde, noté una inconsistencia grave en una de las proyecciones. Se lo llevé, mostrándole con calma lo que había encontrado. Él miró, frunció el ceño, tomó el informe de vuelta y, sin agradecerme, dijo: probablemente es un error del sistema. Ninguna mención a mi esfuerzo. Ningún reconocimiento. A pesar de todo, seguí firme. Comencé a guardar las pequeñas victorias solo para mí. Un gráfico corregido, una fórmula que nadie notó errada, un informe entregado con precisión. Ya no hablaba tanto, no intentaba agradar. Solo hacía, en silencio. Y fue en ese silencio que algunos empezaron a notar. Uno de los analistas más antiguos me llamó una tarde y dijo: tienes buen ojo. Sigue así. Fue solo una frase, pero fue suficiente para mantenerme de pie un día más. Porque allí dentro, cada palabra de aliento era como un sorbo de agua en medio del desierto. Era un lunes gris cuando todo comenzó. El jefe entró bufando, arrojó una carpeta sobre la mesa central y dijo en voz alta: esto es una bomba, y alguien va a tener que desactivarla. Todos se miraron en silencio, como si ya supieran de qué se trataba. Al parecer, un cliente importante había cuestionado un análisis estratégico enviado por nuestro sector, y ahora era necesario revisarlo todo en tiempo récord. ¿El problema? Era un trabajo técnico, minucioso y con un plazo casi impracticable. Vi los ojos de los analistas desviarse, cada uno encontrando una excusa diferente para no tomarlo. Me quedé callada, observando desde lejos, hasta que mencionaron mi nombre. Dáselo a la pasante, va. Le servirá de aprendizaje. La frase vino con una risa burlona, y el jefe completó: si se equivoca, la culpa es de ella. Los demás rieron discretamente, mientras él lanzaba la carpeta en mi dirección. Tomé el material con las manos temblorosas, sintiendo el peso literal y simbólico de la tarea. Era complejo, extenso y lleno de términos técnicos que aún no dominaba por completo. Pero, por alguna razón que yo misma no supe explicar en ese momento, simplemente dije: déjamelo, yo me encargo. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo, como quien carga un secreto peligroso. Al llegar a casa, esparcí los papeles por la mesa de la cocina y comencé a estudiar línea por línea. Eran proyecciones de crecimiento, análisis de mercado, estimaciones de desempeño, todo envuelto en un lenguaje rebuscado y fórmulas complicadas. Tomé mi laptop, abrí hojas de cálculo, revisé gráficos, investigué términos. Las horas volaron, y cuando me di cuenta, ya era madrugada. Mis ojos ardían, mi cabeza palpitaba, pero algo en mí decía que no podía parar.
Me habían subestimado, y esta era mi oportunidad. Al viernes, el ambiente en el sector estaba tenso. El plazo se acababa al final del día y el director pediría una nueva presentación del análisis. Cuando mi jefe vino a preguntar si la pasante seguía viva, simplemente asentí con una leve sonrisa y le entregué un informe nuevo, organizado, con todas las inconsistencias resueltas y con una proyección más precisa que la anterior. Él tomó el material, hojeó por encima y solo dijo: «Vamos a ver si sirve para algo». Salió de la sala sin mirarme. Me quedé parada por unos segundos, respirando hondo, tratando de contener el nudo que se formaba en mi garganta. En la reunión con la directiva, no me llamaron. Me quedé en mi rincón, observando a los ejecutivos entrar en la sala con carpetas y laptops. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad. Me senté allí, imaginando que estarían diciendo, si el informe realmente había ayudado, si alguien tendría el coraje de mencionar mi nombre. De vez en cuando, alguien del equipo pasaba y me lanzaba una mirada curiosa, pero nadie decía nada. El silencio era ensordecedor. No esperaba aplausos, pero ansiaba reconocimiento. Al menos una palabra. Un gracias. Un lo hiciste bien. Cuando se abrió la puerta de la sala, mi jefe salió con una expresión indescifrable. Pasó directamente junto a mí, sin decir nada. Pero, instantes después, apareció el director. Se detuvo en la entrada del sector, miró alrededor y preguntó en voz alta: «¿Quién hizo este nuevo análisis?». El silencio se instaló. Vi a mi jefe dudar, hasta que respondió, con un tono forzado: Fue la pasante». El director entonces me miró a los ojos, sonrió levemente y dijo: «Felicidades. Salvaste nuestra reputación». Fue como si el tiempo se detuviera por unos segundos. Mi corazón se aceleró. Por primera vez, fui vista. Tras el reconocimiento del director, la dinámica a mi alrededor empezó a cambiar, pero no de la forma que esperaba. Mi jefe, visiblemente incómodo, empezó a ignorarme por completo. Ya no hacía bromas, pero tampoco me involucraba en nada. Los colegas, antes burlones, ahora me miraban con una cautela silenciosa. Era como si intentaran entender si aquella victoria había sido un golpe de suerte o una señal de que yo era una amenaza. Nadie decía nada, pero el ambiente se volvía cada vez más denso. Empezaba a entender que ser buena no era suficiente, había que resistir. Uno de los momentos más difíciles fue cuando me equivoqué. Entregué un análisis con un cálculo desactualizado, y mi jefe aprovechó para exponerme. Dijo en voz alta, frente al equipo: «Esto es lo que pasa cuando uno confía demasiado en quien todavía está aprendiendo». Aquello me cortó como un cuchillo. Pedí disculpas y corregí el error ese mismo día, pero la humillación quedó marcada. Volví a casa destrozada, con ganas de dejar todo. Me cuestioné si valía la pena seguir insistiendo, si aquel ambiente frío y hostil era realmente el lugar correcto para mí. Por primera vez, pensé seriamente en rendirme. Fue mi madre quien me rescató de ese pozo. Se sentó conmigo en la cocina, sostuvo mis manos y dijo: «Ellos no te van a detener. Porque tú ya has llegado más lejos que muchos allí». Lloré en su regazo como una niña. A veces, todo lo que uno necesita es que alguien crea, incluso cuando una misma duda. Ese día decidí que ya no iba a trabajar para demostrarle nada a los demás. Lo haría por mí. Por la chica que soñaba con ser alguien respetada, por la mujer que no quería seguir callando ante las injusticias. Era hora de seguir adelante con otra mirada. Comencé a cuidarme más. Dormir cuando podía, comer mejor, salir a caminar los fines de semana. Me di cuenta de que, para seguir firme, necesitaba estar bien por dentro. Al mismo tiempo, seguía estudiando, buscando mentores fuera de la empresa, participando en foros en línea y grupos de mujeres profesionales. Con cada nueva habilidad que desarrollaba, sentía una fuerza diferente crecer dentro de mí. Ya no era solo la pasante esforzada. Empezaba a verme como alguien con verdadero potencial. Y ese cambio interno fue lo que me dio fuerzas para continuar, incluso cuando el ambiente seguía siendo hostil. Una semana después del error, el director me llamó para ayudarlo en una revisión urgente de un proyecto confidencial. Me sorprendí, pero acepté de inmediato. Trabajamos juntos durante 3 días seguidos, incluso hasta tarde un viernes. Él era exigente, pero justo. Y, por primera vez, alguien dentro de la empresa me trataba como una profesional de verdad. Al final del proyecto, dijo: «Tienes futuro. No dejes que el ruido a tu alrededor te distraiga». Aquello fue un hito para mí. Volví a mi escritorio con la certeza de que, por más que intentaran silenciarme, yo había encontrado mi voz.
La semana siguiente, algo inesperado ocurrió. Una analista más experimentada se me acercó y me pidió ayuda con una hoja de cálculo. Dijo que había oído que yo tenía buena cabeza para los números. Era solo una frase, pero fue la primera vez que alguien del equipo me trataba con respeto espontáneo. Poco a poco, noté que algunos empezaban a verme de verdad. Y, aunque mi jefe aún evitaba cualquier elogio, ya no necesitaba más su validación. Porque, en el fondo, sabía, lo que estaba construyendo allí, nadie más podía quitármelo. La preparación para aquella presentación comenzó con un correo seco. Revisar Proyecto X, presentar a la directiva el viernes. Mi jefe me había copiado junto con otros 2 analistas, pero, al día siguiente, dejó claro que la responsabilidad principal sería mía. Como estuviste ayudando al director, vamos a ver si aprendiste algo. Había ironía en su voz, como siempre. Tomé los documentos, revisé la hoja de cálculo, verifiqué los datos. Pero había algo raro. La estructura del proyecto estaba incompleta, con información desordenada y datos no actualizados. Nadie parecía preocupado por eso, lo que solo aumentaba mi tensión. Pedí una reunión con los 2 analistas involucrados para alinear los detalles. Vinieron a regañadientes, hicieron comentarios pasivo-agresivos y uno incluso preguntó: ¿vas a presentar tú misma o solo estás para adornar la sala? Low ignore. Durante los días siguientes, reestructuré casi todo el material. Rediseñé los gráficos, revisé las metas, incluí análisis de riesgo más completos. Pasé 3 noches durmiendo mal, despertando con ideas y dudas que anotaba en el celular a las 3 de la mañana. En el fondo, sabía que si algo salía mal, no habría nadie con quien compartir la culpa. Y aún así, continuaba. La víspera de la presentación, revisé las diapositivas una última vez. Todo estaba allí: cifras consistentes, datos verificados, argumentos claros. Aún así, mi estómago parecía un nudo apretado. Imaginaba las expresiones de la directiva, las miradas de mi jefe, la sala llena y en silencio. Pasé horas ensayando frente al espejo, ajustando el tono de mi voz, probando pausas y transiciones. Cada palabra era medida con cuidado. Más que técnica, quería transmitir confianza. Mostrar que no era solo una chica esforzada, sino una profesional preparada. Esa era mi oportunidad de mostrar en quién me había convertido. La mañana del viernes, me puse mi mejor camisa, recogí el cabello con esmero y respiré hondo antes de salir de casa. Llegué temprano, repasé las diapositivas una vez más e intenté mantenerme concentrada. Cuando llamaron mi nombre, sentí que las piernas pesaban. Entré en la sala despacio, el corazón latiendo en el pecho como si quisiera huir. Todos ya estaban sentados: el director, gerentes, coordinadores. Mi jefe en una esquina, con los brazos cruzados. Saludé a todos con una leve sonrisa y comencé. La primera frase salió temblorosa, pero a medida que pasaban los minutos, fui encontrando mi ritmo. El silencio de la sala no me intimidaba, me fortalecía. Presenté cada gráfico con claridad, cada proyección con seguridad. Respondí preguntas, expliqué razonamientos, justifiqué elecciones. En un momento, el director interrumpió y pidió que explicara de nuevo una comparación de costos. Lo hice con calma, y él asintió con un gesto breve, como quien reconoce un buen trabajo. Cuando terminé, la sala quedó en silencio por unos segundos. Hasta que el director dijo: muy bien estructurado. Gracias. Fue todo. Ningún aplauso, ninguna celebración. Pero ese muy bien bastaba. Bastaba porque yo sabía cuánto había costado llegar allí, a ese nivel de preparación y entrega. Al salir de la sala, respiré hondo en el pasillo. Mis manos temblaban, pero el peso en mi espalda parecía más liviano. Mi jefe pasó junto a mí sin decir una palabra. Algunos colegas lanzaron miradas curiosas. En la cafetería, tomé un café sola, reviviendo cada detalle de la presentación. Sabía que había hecho todo lo que estaba a mi alcance. Si algo salía mal después, al menos tendría mi conciencia tranquila. Pero en el fondo, algo me decía que ese día marcaba un giro. Una pequeña victoria que, poco a poco, estaba cambiando la forma en que me veían. Y, más importante, como yo misma me veía. La semana siguiente a la presentación, el ambiente en la oficina estaba más silencioso de lo habitual. El informe que había presentado había sido bien recibido, y comenzaron a circular rumores de que el director había elogiado el material en otra reunión. A pesar de eso, mi jefe no hizo ningún comentario. Seguía actuando como si yo no estuviera allí. Hasta que, una mañana cualquiera, todos fuimos convocados a una reunión extraordinaria con la alta dirección.
Sería sobre una reestructuración del sector. El ambiente estaba tenso, y nadie sabía exactamente qué esperar. La sala estaba llena. Mi jefe, los analistas, coordinadores, yo, todos sentados, esperando el inicio. El director entró con su habitual postura firme, acompañado de otros 2 ejecutivos. Dijo que la reunión era importante y que se anunciarían cambios estratégicos. Comenzó a hablar sobre resultados, desempeño, postura profesional. Y entonces, citó directamente el proyecto que yo había presentado. El análisis mejor construido que recibimos en los últimos 30 días fue elaborado por un miembro de esta sala. Todos se miraron entre sí. Mi corazón se aceleró. El silencio era absoluto. Fue en ese momento que mi jefe se rió. Una risa corta, burlona, que rompió el clima tenso de la sala. Miró a los colegas y dijo, en tono jocoso, ¿fue ella, la pasante? La forma en que lo dijo me hizo encoger por dentro, pero mantuve el rostro firme. El director lo miró fijamente, sin sonreír. Sí, fue ella. El silencio que siguió fue incómodo. El jefe perdió la sonrisa y carraspeó. Sentí todas las miradas volverse hacia mí, pero esta vez, había algo diferente en ellas. Curiosidad, sorpresa, y tal vez un poco de respeto. El director entonces completó, y es justamente por eso que, a partir de la próxima semana, ella pasará a integrar oficialmente el equipo de planificación estratégica, incluso aún siendo pasante. Porque el talento no espera cargo. Mi pecho se llenó de un orgullo contenido, y aunque intentaba disimular, sentí mis ojos humedecerse. Aquella era la validación que jamás esperaba recibir tan pronto. Mientras todos permanecían callados, vi a algunos colegas asentir levemente con la cabeza. El silencio de la sala era, finalmente, un reconocimiento, aunque mudo, de todo lo que venía construyendo. Después de la reunión, el jefe no dijo nada. Pasó directamente por mi lado en el pasillo, como si no existiera. Pero los demás comenzaron a tratarme de forma diferente. Comentarios respetuosos, preguntas técnicas, invitaciones a participar en discusiones que antes me ignoraban. No fue de repente, ni generalizado, pero era visible. El cambio estaba allí. Y comenzó exactamente en ese momento en que él rió, y la sala cayó. Porque en esa risa había desprecio, pero en el silencio de los otros había sorpresa y tal vez, admiración. Fui llamada a una conversación privada con el director al final del día. Me felicitó, preguntó sobre mis planes, y dijo algo que guardo hasta hoy. Nunca subestimes el poder de tu silencio. Pero tampoco dudes en hablar cuando sea necesario. Esas palabras se grabaron en mí. Salí de la sala con la cabeza en alto. Sabía que aún enfrentaría desafíos, miradas torcidas y comentarios maliciosos. Pero ahora, había una diferencia. Ya no caminaba más invisible. Yo era vista, reconocida. Y nadie podía fingir lo contrario. El lunes siguiente, al llegar a la oficina, noté que algo había cambiado de forma definitiva. Las personas que antes apenas me saludaban ahora me miraban con otra actitud, no exactamente afectuosa, pero curiosa, como si quisieran descubrir quién era esa pasante que había subido 2 peldaños de una vez. Recibí mensajes de otras áreas pidiéndome ayuda con hojas de cálculo, invitaciones para participar en pequeñas reuniones y, por primera vez, elogios directos sobre mi trabajo. Era extraño, lo confieso. Parte de mí aún. Esperaba que fuera una broma cruel. Pero poco a poco, fui entendiendo, me había convertido en una pieza en el juego. El propio jefe, aunque visiblemente incómodo, no tuvo otra opción que incluirme en las decisiones más importantes. Siempre que podía, evitaba hablar conmigo directamente. Daba instrucciones vagas, transmitía recados por terceros, pero con cada nuevo proyecto, mi nombre surgía entre los colaboradores. Y como ya no podía negar mi presencia, comenzó a intentar minimizar mis contribuciones. Ella tuvo ayuda, decía. Solo hizo la parte fácil. Sin embargo, los datos hablaban por mí. Mis informes eran usados en presentaciones, mis análisis influenciaban decisiones reales. Y eso, por sí solo, ya era una respuesta suficiente. El mayor giro ocurrió en un proyecto que involucraba a todas las áreas. Era una planificación semestral y exigía integración entre sectores. El director me indicó para representar a nuestro grupo en una de las reuniones centrales. A mi jefe no le gustó nada, pero no tuvo el coraje de objetar. En la sala, junto a profesionales experimentados, me mantuve firme. Contribuí con seguridad, presenté propuestas, defendí puntos de vista. Salí de aquella reunión con elogios de la coordinadora de marketing y de un gerente de producto. El director,
una vez más, me llamó aparte y dijo: «Sigue con ese ritmo. Gente como tú llega lejos». Con el tiempo, mi nombre dejó de ser susurrado en tono de burla y pasó a ser citado en reuniones con naturalidad. Los colegas empezaron a confiar en mi juicio, a pedirme opinión, a escucharme con atención. Y, más importante, comencé a inspirar a otras mujeres dentro de la empresa. Pasantes que llegaban con el mismo brillo en los ojos y la misma inseguridad en las manos. Siempre que puedo, me detengo a hablar con ellas, a contar mi historia, a mostrar que es posible. Que el camino existe, incluso cuando intentan ocultar los letreros. Mi jefe, sintiéndose cada vez más amenazado, intentó dificultar mi acceso a la información. Escondía informes, demoraba respuestas, me dejaba fuera de reuniones importantes. Pero todo eso solo hacía aumentar mi visibilidad. Porque los demás se daban cuenta. Empezaron a copiarme directamente en los correos, a invitarme por fuera, a asegurarse de que estuviera presente donde fuera necesario. Sin darse cuenta, él había creado las condiciones perfectas para mi ascenso. Su hostilidad ya no me afectaba, ahora era él quien parecía fuera de lugar. Y en el fondo, yo sabía que esa era la mayor victoria. Al final de aquel semestre, el director anunció que mi contrato sería renovado y ampliado, con recomendación expresa de futura efectivación. La sala aplaudió, y por primera vez, vi a mi jefe bajar la mirada. Ya no había nada más que él pudiera hacer. Yo había resistido. Crecido. Demostrado mi valor en cada hoja de cálculo, cada reunión, cada madrugada solitaria de estudio. El giro había ocurrido, y no fue magia, fue esfuerzo, consistencia y fe en mí misma. ¿Y lo mejor de todo? Aún estaba solo comenzando. Hoy, sigo siendo pasante, pero con planes sólidos para el futuro. Estoy concluyendo mi formación, participo en proyectos importantes y recibí una invitación para quedarme después del término del contrato. Aún tengo mucho que aprender, claro. Pero ahora, aprendo en un lugar donde soy vista, escuchada y tomada en serio. Lo más hermoso de todo esto es darme cuenta de que no necesité cambiar quién soy. Solo mantuve mi esencia firme mientras el mundo intentaba moldearme a la fuerza. Y vencí, no sola, sino con el apoyo de quienes vieron más allá del título de pasante. En casa, mi madre acompaña cada paso con la misma mirada orgullosa de siempre. A veces, al final del día, nos sentamos juntas y ella me escucha contar historias del trabajo. Reímos, nos emocionamos, recordamos el inicio. Ella dice que sabía que todo esto iba a pasar, incluso cuando yo misma dudaba. Y tal vez ella siempre haya sido mi mayor ejemplo, fuerza silenciosa, presencia constante, amor incondicional. Aprendí con ella que el respeto verdadero no viene de los cargos, sino del carácter. Y que, cuando sabes quién eres, nadie puede disminuirte de verdad. Si algún día alguien me pregunta qué aprendí en todo esto, responderé con el corazón en calma, que el respeto no se exige, se conquista. Con trabajo, con paciencia, con dignidad. Y que, incluso cuando se rían de ti, incluso cuando duden, incluso cuando intenten silenciarte, continúa. Porque es justamente cuando insistes en seguir que ellos se ven obligados a parar. Y mirar. Y escuchar. Y, al final, reconocer, fue ella.